Yo la leo. Yo la leo. En Ya. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Luisita, ya hay que darle pase a Manuelito. A Manuel. Ahora vamos a iniciar nuestra sesión con nuestro estimado hermano Manuel. Manuel, te damos la palabra, la sesión, tú eres el dueño de este tiempo nuestro. Gracias, Pita. Gracias a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Marcos, donde nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en Marcos, capítulo 8, versículo 10, y por tanto continuamos acá. Y les digo, estemos hoy día más atentos que nunca, porque la sesión va a tocar temas súper importantes. Vamos a ver en unos minutos nada más. ¿Alguien que quisiera leer esta pequeña perícopa? Yo, hermanito. Gracias, Elsa. Entonces llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él. Para ponerles a prueba, le pedían, tapa con su foto, a Jesús. Suspirando profundamente dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándoles, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Gracias, Elsa. Para. Mira, un comentario, si es que la foto les tapa, cada uno puede manejarlo, o sea, eso si es de chiquito, yo lo he hecho ahorita. A mí también me tapaba, entonces hay una pestañita que tú le das clic y tú puedes mover esa foto, ponerla abajo, borrarla, hacer lo que tú quieras. Cada uno maneja en su propia pantalla. Si no, va a estar tapándose todo lo que... Porque la imagen cubre parte de la pantalla. Bueno, a ver. Entonces los fariseos comenzaron a discutir con Jesús y dice, para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Y Jesús les contesta, les aseguro que no se dará ningún signo. Y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Vamos a seguir leyendo y ahí va a venir un comentario más fuerte seguro. A ver. Cuídense de la levadura de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos respondieron, 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas,
¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos respondieron, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿todavía no comprende? Gracias, Tita. Miren, otra vez el tema de la multiplicación de los panes. Jesús recuerda uno y otro episodio y acá se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, a ver, ¿ves algo? Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Gracias, Guillermo. Acá cura a un ciego y le dice que no, prácticamente, ¿no? Lo que acostumbra a decir Jesús después de hacer un milagro. No digas nada a nadie, ¿no? En este caso, ni siquiera entres al pueblo. Y acá viene un episodio enorme de todo el Evangelio. Esta parte que vamos a leer ahorita, Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. Tú eres el Mesías. A ver, ¿quién se anima a leer? Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Gracias, José. Miren lo que acaba de leer nuestro hermano José. Es un momento importantísimo del Evangelio y es un momento de quiebre, además. Porque hasta aquí, estamos en el capítulo 8, casi terminándolo, estamos a la mitad del Evangelio. ¿No? El Evangelio comenzó en el capítulo 1, hemos ido avanzando, un Jesús que se va dando a conocer, un Jesús que va mostrando quién es, pero no lo comprenden, no lo conocen, ni siquiera sus discípulos. Entonces aquí tenemos este momento. Miren, y Jesús está en el camino, dice. ¿A qué camino se refiere? Como les digo, es que este es un momento de quiebre del Evangelio. Y hay que reconocerlo. Jesús ha estado hasta ahora en la región de Galilea, al norte. Pero aquí ya emprende camino. ¿Y emprende camino hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Para qué va a Jerusalén? Para cumplir su misión. Su misión que es finalmente entregar su vida por nuestra salvación. ¿No? Entonces Jesús va hacia eso. Va a cumplir el deseo de su Padre, como él lo va a decir en un momento. Y sus discípulos que han estado con él compartiendo todo este tiempo en Galilea, no llegan a conocerlo.
Y se da esta circunstancia, ¿no? Entonces, en el camino Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le responden, algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Y Jesús repregunta, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La primera pregunta es abierta. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy? Pero la segunda pregunta va ya directamente a los discípulos. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y de la misma manera cuando Jesús hacía un milagro, una sanación, aquí también les dice terminantemente que no dijeran nada acerca de él. A ver, ¿quién nos puede ayudar a explicar esto? ¿Qué estamos viendo? Augusto, sí, adelante. Bueno, aquí podemos ver que este es un pasaje que también se repite, porque ya lo habíamos visto en Mateo 16. No, si Mateo se escribe 10 años después, no lo podemos haber visto. Ah, bueno, no me refiero a que Mateo lo completa, porque ahí Mateo es... lo copia, claro, Mateo lo copia, ojo. Exacto, pero menciona Marcos es antes, o sea, si tú dices, ya lo hemos sí, visto antes, por eso pero disculpa, Augusto, yo corrijo, porque digo, Marcos escribió primero, ¿cómo lo había visto antes? no, correcto, mejor dicho, Mateo menciona un detalle que Pero no hemos llegado a Marcos... Mateo, ¿no? Yo te pediría, o sea, de verdad que si no nos vamos a perder, estamos en Marcos. Sí, porque aquí, Entonces o hagan sea, el esfuerzo. bueno, Y porque en dice, todo tú caso, eres el mira, Mesías, escúchame, pero falta la Augusto, bendición perdóname, de mira, Pedro. escúchame para una cosita para como metodología para ser ordenados y para todos. Mira, vamos a hacer el siguiente curso, a los que quieran seguir, vamos a desarrollar el Evangelio según Mateo. Viene después. Entonces, si alguien me dice ahora, como ya vimos en Mateo, digo que ya llevaste el curso, si no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, claro, en tu caso seguramente has estudiado y tienes eso, pero estamos en Marcos y no hemos llegado a Mateo, ¿te das cuenta? Entonces, si tú aplicas Mateo, mezclamos todo y cualquiera se confunde, ¿no? Claro. Pero sí, continúa, por favor, disculpa, pero es como poner un poquito de método, ¿no? No, sí, sí, correcto, sí, entiendo el punto. Pero ¿cuál sería tu punto, Augusto? Entonces, adelante. No, me refería a que, bueno, aquí dices tú eres el Mesías, pero luego viene la bendición que le da a Pedro, ¿no? En ese preciso momento que de repente Marcos no lo menciona, porque como Marcos escribía para Pedro, que era el que prácticamente daba las cátedras, de repente por modestia Pedro no mencionaba ese detalle de la bendición que le dio Jesucristo, ¿no? Pero sí es recogida en Mateo. Claro, pero eso, de verdad, yo agradezco la intervención, pero no es lo que les pido, porque no hemos llegado a Mateo. Entonces, yo no pediría que el grupo, es un grupo de estudio, estamos viendo Marcos, Mateo viene después y ustedes hacen comentarios de lo que viene después. Te das cuenta que no sería, ni siquiera para los demás, es algo muy entendible, ¿no? Fácil, la persona que está empezando se puede hasta perder. Mejor es ceñirnos a lo que Marcos dice. Ahora, cuando lleguemos a Mateo, ya vamos a haber visto a Marcos y podemos jugar ahí. Ahí sí, cuando digamos Mateo dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, entonces ¿se acuerdan? Y ahí Augusto puede decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan que Marcos dijo, simplemente tú eres el Mesías? Miren cómo dice Mateo. Pero eso en su momento, ¿no? María Teresa, adelante. Activa tu micro, María Teresa. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, ya, yo me imagino acá dos cosas porque hay dos preguntas, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, la gente pues no la tiene clara y lo confunden o lo relacionan o se imaginan que es algún profeta o Elías, ¿no? O Juan. Y porque a Juan lo tenían
digamos, habían pasado por la experiencia de Juan mucho, ¿no? Pero ustedes, los que están conmigo prácticamente, ¿qué reconocen en mí? ¿A quién reconocen en mí, no? Y Pedro le responde, el Mesías, y siento que esa palabra Mesías es tan grande, es tan profunda, es de la parte de la fe judía, es una cosa gigante, pero no tengo la intuición de que a pesar que podían pensar que era el Mesías, no lo terminaban de asimilar, ¿no? Claro, claro, María Teresa, excelente, gracias. Es un buen punto, miren lo que dice nuestra hermana. Pedro le dice, tú eres el Mesías. Entonces, María Teresa nos dice dos cosas. Primero, esa necesidad de Jesús de preguntarles. La pregunta profunda es la segunda. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La primera es casi como calentando motores, ¿no? Ahora, en la segunda pregunta, en la pregunta más importante, cuando Pedro responde, tú eres el Mesías, como la duda de María Teresa la podemos compartir todos y vamos a aclararla en un ratito, porque hay que seguir leyendo, pero miren, aparentemente la respuesta de Pedro es contundente. Tú eres el Mesías. Pero la pregunta que nos debemos formular es, ¿qué es para Pedro un Mesías? Hoy tú y yo, cristianos del siglo XXI, te dicen, Jesús es el Mesías y ya te alucinas todo, ¿no? Porque para ti y para mí, el término Mesías tiene toda una connotación. Decimos Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y todo lo que decimos. Pero en este momento, Pedro, en su cabecita judía, le dice, tú eres el Mesías. ¿Y qué significa para Pedro? ¿Y qué significa para sus compañeros, los discípulos? Que Jesús es el Mesías. Mire, más que adivinar, porque no quiero que juguemos a las adivinanzas, les digo, tengan la pregunta y cuando seguimos leyendo, vamos a encontrar juntos la respuesta, ¿no? Esta es la idea de estudiar tranquilos, o sea, no jugar a la adivinanza, sino a descubrir en el texto poco a poco lo que el autor inspirado, que es Marcos, quiere ir diciéndonos. Sí, adelante, acá había una mano, creo que Augusto. De Augusto, sí, de Augusto. Bueno, nada más quería, bueno, sobre la pregunta de quién creían que era el Mesías, tenían una idea de que era el que iba a salvarla, sacarle a Israel de la opresión, que iba a reactivar el reino davídico, ¿no? En la gloria. Pero, Augusto, perdón, pero ¿por qué dices eso? ¿Estamos jugando a la adivinanza o es porque ya lo estudiaste antes? O sea, Si bueno, no sí, todavía. claro, ¿Te das claro. cuenta? Por eso ya después Mira, lo veremos. estamos contando, Marcos nos está contando una historia. Tú ya conoces la historia hasta el final, pero no estamos en ese momento. Entonces tú ya me cuentas cómo termina la película. Por eso bajé la mano, pero como me volvió... No, pues es que por eso digo que las reglas de juego tienen que ser estas. Claro, o sea, de verdad, si no, no tiene sentido. Ya, correcto. O si no, lo leemos, nomás ya no comentamos. Porque si tú me respondes lo que va a venir en la siguiente página, ya le quitamos toda la emoción al descubrimiento. Vamos descubriendo a Marcos, ¿no? Entonces aquí nos quedamos, hermanos, vayan siguiéndome. Entonces, Manuel, ¿y ustedes Manuel, quién dicen que soy? quería un comentario, ¿no? Además, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Él todavía no es su hora, ¿no? Se puede interpretar así, Manuel, que todavía no es la hora, que sepa, ¿no? Claro, claro que sí. Pero porque además, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué van a decir los discípulos que no entienden nada? ¿Cómo explican a Jesús si no lo entienden? No sé si me explico. Y vamos a verlo. O sea, por eso yo quisiera que se queden con la pregunta que hace Jesús. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y ahora, una reflexión
como haciendo un paréntesis, pero que es inevitable hacerla, y nosotros acá, en el siglo XXI, cada uno en su casa, al otro lado de su pantalla más grande, más chiquita, ¿quién dices que es? ¿Quién dices que es Jesús? O sea, Jesús te puede estar preguntando a ti y me puede estar preguntando a mí en este momento. ¿Y tú, hermano, quién dices que soy? ¿Y tú, hermana, quién dices que soy? ¿Quién soy para ti? ¿No? Entonces es una tremenda pregunta y hay que tenerla siempre presente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y ahí otra vez entramos en trompo, les digo, ¿ah? Porque de repente alguno de ustedes se entusiasma y me dice, no, para mí Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y yo no te podría decir que está mal, porque está bien, pero no es completa la respuesta, ¿no? Y volvemos al tema de quién es Jesús. Tremendo tema difícil. Linda, adelante. Sí, buenas noches, Manuel. Yo entro en trompo, Manuel, y siempre por más que me explican y pasa el tiempo y otra vez viene estas lecturas en algún momento y ahora, es cuando Jesús, así como dice ahora y en otros momentos, dice, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Siempre tengo una curiosidad de por qué él decía eso, de que no podría la gente decir el milagro, lo que conversaron, en este caso lo que descubren de él, ¿no? Siempre tengo esa duda. Linda, un poco lo comentó Patricia, ¿no? No ha llegado su hora y él se está dando a conocer poco a poco. Entonces aquí la gente lo conoce en un 30%, un 40%. Entonces, ¿deben ir a salir a dar testimonio si no lo conocen? ¿Qué deben decir de él en este momento con tan poca comprensión? Si comprendo tan poquito de Jesús, ¿debo yo salir corriendo y empezar a decir, Jesús es esto o el otro? Es que ¿quién es Jesús? Ya lo comprendí, ya lo entendí plenamente. Y como vamos a ver, la respuesta es que no. No. Entonces, ¿qué diría el hombre a quien Jesús lo curó de la lepra o de la ceguera? O de la parálisis. ¿Qué diría? ¿Que Jesús es un sanador? Jesús no quiere eso. Jesús no es un curandero, un sanador. No solamente, ¿no? Acá Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y un poco Augusto adelantó la respuesta, vamos a verla en un ratito. ¿Qué significa Mesías para Pedro? Es lo que nosotros entendemos hoy. Entonces, si en ese momento salen a hablar de él, ¿qué van a decir? ¿Están preparados para hablar de él? ¿Ya lo comprendieron plenamente? ¿Ya lo entendieron? ¿O tienen una visión parcial? He visto la trompa del elefante. He visto la oreja del elefante y voy a hablar del elefante. He visto la pata del elefante y te puedo describir al elefante. Estoy viendo una parte nada más, no estoy viendo todo. ¿Ok? Esa es un poco la reflexión, Linda. Perfecto, o sea, gracias. cuando ya comprendan y comprendamos bien quién es Jesús, entonces Jesús les pide y nos pide, vayan y den testimonio de mí. Pero no solamente por entusiasmo y sin comprender. Porque si no, seguimos a hablar cosas que son medias verdades. Y en la media verdad se esconde la herejía, cuidado. Es bien delicado. No sé si se explica esto o se confunden más. No, por mí, muchísimas gracias. Ya, lo Linda, tengo gracias. claro. Sí. Perfecto, entonces volvemos a la pregunta, ¿no?
¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Jesús les pregunta a ti y a mí ahora, ¿y tú quién dices que soy yo? Y esa pregunta la dejamos, ¿no? Pero está allí. Miren, importante. Entonces ahora vamos a continuar para ver el desenlace de este mismo diálogo. Ese Pedro que le ha respondido Jesús, tú eres el Mesías. Escúchame, que parece que por fin Pedro ya la vio. Por fin Pedro comprendió quién es Jesús, pero veamos. ¿Quién nos ayuda con esta pequeña perícopa que complementa? Mire. Ponte detrás de mí, Satanás. Yo puedo leer. Adelante, gracias. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Gracias, Linda. A ver, estamos estamos continuando lo mismo y en la misma reflexión. Miren, a ver, ¿cómo entendemos? No es otro momento, es seguido de lo anterior, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba esto con toda claridad. Pero, no lo comprendieron. Y ponemos en la persona de Pedro la confusión de todos los discípulos. Pedro dice, comenzó a reprenderlo. ¿Qué le diría, no? Oye, Jesús, estás loco. ¿Qué piensas, que te vas a ir a morir? Nosotros te defendemos, lo que fuera que le dijera. Pero Jesús, dándose vuelta, mirando a sus discípulos, lo reprendió y le dijo: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Qué fuerte la frase, ¿no? Y añade Jesús a Pedro: tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Manolo, Sí. seguramente Pedro tenía la idea equivocada de lo que es el ser Mesías. Por eso, de acuerdo a ese esquema que él tenía, la idea que tenía, y la idea que tenían los judíos en esa época de lo que significaba ser Mesías y de lo que esperaban en el Mesías, es que todo lo que les dice Jesús, que iba a ser rechazado, condenado a muerte, pues era algo que no entraba en su cabeza, ¿no? Por eso esa reacción de Pedro, que en realidad la idea entonces de que tú eres el Mesías era una idea distorsionada de Pedro, y todos tenían esa misma idea, todos los que lo seguían, porque todos los que lo seguían eran judíos, los apóstoles eran todos judíos. Así es, así es. Yo le he agarrado, oye, qué fuerza de los dos. Sí. Sí, así es, Tita, no sé si se mete el micrófono, pero sí, estamos en lo mismo. Ahora, cuando le dice Satanás a Pedro, poco que se pasó, ¿no? Es que para los judíos, yo les digo una reflexión breve, con cargo a que se vaya desarrollando en otros momentos, ¿no? Pero esta figura de Satanás que tenemos nosotros no es la figura de Satanás de los judíos. No es. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, Satanás aparece solo 2 veces. Una, Satanás es como uno del grupo de consejeros de Dios Padre.
y en un momento habla con Dios Padre para que Dios Padre ponga a prueba a Job. Ese es el Satán. Y después hay otro momento por ahí. Solamente en 2 oportunidades del Antiguo Testamento, de lo que es la Biblia hebrea. Entonces, ¿quién es Satanás? Satanás es el tentador, ¿no? El tentador. Pero esa figura del diablo con cachos y cola, trinche, esa figura que es nuestra, es muy de nuestro desarrollo y nuestra formación cristiana, pero no es de los judíos. Entonces, el término no hay que tomarlo tan a pecho. Tú te imaginas que Jesús te diga, retírate, Satanás, paz su madre, ¿no? Pero no le podemos dar esa gravedad. Y Jesús aclara cuando dice, porque tus pensamientos no son los de Dios. Tus pensamientos son de los hombres. Y esto tiene que ver con todo el mensaje. Lo que comentaban hace un ratito. Es que Pedro, que simboliza a los discípulos en general, no entienden quién es Jesús. El pueblo no lo entiende y los discípulos no lo entienden. Miren ustedes. ¿Cuál es la idea de Mesías entonces? Es como decía Tita hace un ratito, es el Mesías, ¿quién es? Y viene la idea del Mesías ¿desde quién? Desde el rey David. Con el rey David, que es un personaje central del Antiguo Testamento, David vive más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Y David es el gran rey. Con David, el reino de Israel vive su época de oro. Es un reino que se maneja él mismo. Su rey es un israelita como todos los demás. Las potencias extranjeras están en su sitio. No hay invasiones ni guerras. Y con Salomón, el hijo de David, mucho más claro todavía. El largo reinado de Salomón, el reino de Israel no enfrenta ninguna guerra. Es una época recordada y añorada por el pueblo. Y ya los profetas habían anunciado este concepto de un descendiente de David, un descendiente del gran rey, que no solamente los iba a liberar como lo hizo Moisés, pero los iba a gobernar para que este pueblo tuviera una vida en libertad, en su fe, entre su gente, y sin dominadores extranjeros que vienen a abusar y traen otros dioses. Entonces, el pueblo de Israel tiene en el fondo de su corazón el gran recuerdo de su época dorada, que es el rey David. Y David es el Mesías. Entonces, si Jesús es el Mesías, es como dicen ustedes, y como decía Augusto hace un ratito, en la anterior página, es que en la cabeza de Pedro y los otros discípulos y de los judíos en general, Jesús es Mesías en el estilo del gran jefe liberador, del gran jefe que conduce al pueblo libre de influjos extranjeros, de dominación, un pueblo que se autodetermina, un pueblo que vive en paz y que es feliz. Y es feliz en su relación con su Dios, con el Dios verdadero Yahvé, ¿no? Todo eso es el concepto de Mesías. Pero Jesús es eso solamente. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la mirada de Pedro y los discípulos y del resto? ¿Hasta dónde llega y lo que no ven? Para cuando Pedro dice, Señor, tú eres el Mesías, no ve más allá que eso, ¿no? Está diciendo, Señor, tú eres el Mesías esperado. Tú eres esa promesa que nos hizo el Dios Padre
a través de todos los siglos del Antiguo Testamento. El Mesías esperado. El nuevo David. Pero es que Jesús es solamente el nuevo David. Y es un nuevo David en el sentido de jefe político, militar. Y la respuesta es no, ¿no? Pero miren cómo, ¿no? Nosotros no sabemos, hay que hacer ese esfuerzo. Estamos recién leyendo el Evangelio según Marcos. No podemos adelantarnos porque ya sabemos cómo termina. Miren el esfuerzo que está haciendo Marcos. Pero ya, ¿no? Jesús dice, a ver, ya estoy caminando con ustedes, ya estoy en la mitad de la novela. En esta primera mitad ya me conocen y hace la pregunta, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y la respuesta sigue siendo parcial. Yo diría, no es mentira. Si la respuesta de Pedro es tú eres el Mesías, cualquiera de nosotros dice, es que Pedro está bien, pero no está claro del todo. ¿No se dan cuenta? La pregunta entonces es, Pedro, ven un ratito. Lo que le has dicho al Señor, ¿qué significa? ¿Qué es para ti que Jesús sea el Mesías? A ver qué te contesta. Y estamos viéndolo acá, ¿no? Manuel, Augusto ha levantado la mano. Adelante. Solo para hacer hincapié en el título que Jesús se denomina Hijo de Hombre, del hombre, ¿no? Que es un título que hace recordar la profecía de Daniel. La profecía, perdón. A la profecía de Daniel del Antiguo Testamento, Claro. donde sí, entonces Claro. es un título importante que se menciona. Claro. Sí, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, como dice Augusto, vamos a advertir que aparece este concepto de el hijo del hombre, ¿no? Hijo de hombre. Y Daniel tiene una visión, un hijo de hombre, pone toda una figura. Y Jesús, él mismo va a usar este concepto. Él es ese hijo de hombre. Pero ya lo escriben hijo del hombre, miren. Porque Daniel está hijo de hombre. Y acá es hijo del hombre, ¿no? Entonces más preciso todavía. Pero sí, es una de las denominaciones de Jesús. Jesús Mesías, Jesús Cristo, Jesús Hijo de Dios, Jesús Hijo de David, Jesús Hijo del Hombre. Sí, así es. No, entonces, a ver, avanzamos un poquito. Si quieren intervenir, avisen nomás. Si alguno quiere venir atrás de mí, ¿Puedo leer? claro. Si alguno quiere venir detrás de mí. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán
antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Gracias, Lenny. Miren, es parte de lo mismo, entonces. Vamos sumando de a poquito, ¿no? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Acá estamos viendo, ya ese es el quiebre, les decía, del Evangelio, ¿no? La primera parte, larga, ha sido Jesús en Galilea. Acá está de camino a Jerusalén, a su sacrificio. Y acá profundiza el mensaje. A partir de la pregunta que le hacen los discípulos y que Pedro contesta, a partir de aquí entramos a la segunda parte de la obra. Y entonces acá clarito lo que he marcado en amarillo. La pregunta que está respondiendo es, ¿qué significa ser seguidor de Jesús? Y Jesús mismo lo responde, ¿no? Entonces, y yo les decía, ¿se acuerdan al comienzo del estudio de este evangelio, ¿no? Marcos tiene como que dos grandes preguntas implícitas en todo el texto. Uno, ¿quién es Jesús? Y lo otro, ¿qué significa seguir a Jesús? Y acá estamos con la segunda pregunta. ¿Qué significa seguir a Jesús? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Y acá hay una parte, al final un comentario del propio que Marcos pone en boca de Jesús. A ver si les merece algún comentario o está clarito. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. ¿Cómo entender eso? ¿A qué se puede referir? Manuel, no sé, a mí me parece como que, claro, no es que ha llegado al reino de Dios, no es la parucía, pero es que cuando Jesús muere y resucita, es que ya llegó la alianza, la nueva alianza, ¿no? Y podría, no sé, me parece que podría, yo entiendo que se refiere a eso, creo. Ya. Mire, porque lo que hay, y lo vamos a ver más clarito en los demás evangelios, y en las cartas de Pablo se vuelve a ver, ¿no? Es que hay una idea, esto tiene que ver con la parucía, la segunda venida de Jesús. Claro, acá es un poco apresurado o adelantado, porque Jesús está en la tierra y en plena actividad misionera. Pero si nosotros vemos el desenlace, podemos intuir a qué se refiere. Y se refiere a la parucía, la que conocemos como segunda venida de Jesús. Y que hay acá, miren, una idea clarita de que la parucía va a ser una parucía cercana. Algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de la parucía. ¿Y eso fue así? Y evidentemente la respuesta es no. Nadie de los que estaban con Jesús en esa primera mitad del siglo I, nadie ni por asomo está vivo en vida física. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Marcos, que es el autor inspirado,
como en otros evangelios, y como Pablo, en alguna de sus cartas, las primeras, tienen metido en su cabeza la idea de una parucía cercana. O sea, Jesús muere, resucita y va al cielo, y su retorno triunfal va a ser pronto. Y hay una serie de textos que ya iremos viendo. Solamente ahora les comento, ¿no? Para que lo tengan presente, y cuando lo veamos yo les hago mención. A eso se refiere. Entonces, es un error, no tanto un error, es un poco la expectativa de que la segunda venida de Jesús va a ser muy pronto. Sí, María Teresa. Manuel, tengo acá dos detalles. No entiendo la parte que dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. La segunda parte sí entiendo, ¿no? Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Bueno, pero ¿a qué se refiere? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Ese es por un lado. Y Es lo mismo luego... que, perdón, ahí nomás está la respuesta, porque es un juego en la lógica judía, ¿no? Que es como que el argumento lo muestra y le da la vuelta, es lo mismo. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí, y la buena noticia, la salvará. Ese juego judío, que de repente no es la lógica nuestra, ¿no? Pero que la gente de ese momento entendía perfectamente. Este es un razonamiento muy de ellos. Es un razonamiento circular muy de ellos. Pero no hay que buscarle la quinta pata al gato, porque no la tiene. Es un juego con las palabras en el concepto. De mencionarlo y darle la vuelta, ¿no? Bueno, y la otra cosa que acabas de explicar con respecto, les aseguro que lo que has explicado, que Marcos probablemente ha puesto porque estaban esperando la segunda llegada, sí, la segunda llegada de Jesús, ¿no? Sí. Y por eso ha añadido esto. Entonces, esto también nos prueba que tampoco Marcos la tenía muy clara. Claro. Claro, y Pablo tampoco, mire, Pablo, el gran Pablo, el gran Pablo de Tarso, el gran teólogo del cristianismo, tampoco la tenía absolutamente clara, porque Pablo mismo transmite el mensaje de la pronta venida de Jesús, de la pronta segunda venida, de la parucía. Y luego, en la segunda carta a los tesalonicenses, que también es adelantar un montón, pero para que no quede la duda muy, muy grande, Pablo resume todo en una frase, dice, el que no trabaja, que no coma. Y tú dices, ¿qué? No entiendo, ¿no? El que no trabaja, que no coma, claro. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo que la gente ya no trabajaba. Jesús había muerto y resucitado, y los seguidores esperaban una pronta venida de la parucía. Entonces, si Jesús ya viene, bien, me dedico a cualquier cosa menos a trabajar. Pagar deudas, cumplir contratos, ¿para qué? Si ya viene Jesús. Y viene a instalar el reino de Dios. Eso que para los incrédulos es el fin del mundo, pero para el cristiano es el reino de Dios. Se viene a instalar el reino de Dios. ¡Qué felicidad! Entonces, si a mí me quedan pocos días, me dedicaré a la oración, a prepararme, pero ¿qué? Levantarme tempranito a trabajar, a fin de mes pagar mi deuda. No que te ejecutan la hipoteca, pero poner en términos actuales, que me ejecuten lo que quieran, ¿no? Te das cuenta que si tú tienes en tu cabeza que las cosas van a cambiar de manera tan radical dentro de muy poquito, entonces Pablo zanja esa situación que se leyó hace poquito, el domingo pasado, ¿no? El que no trabaja, que no coma. También la frase de Pablo, pero es en la misma línea. Entonces yo no quería mencionarles, aunque se va a ir aclarando cuando vayamos avanzando. Pero de todas maneras como que queda muy raro, ¿no? ¿A qué se puede referir? Incluso cuando Pedro, les comento también algo que va a venir más adelante.
y no en el Evangelio según Marcos, pero en Juan. En el Evangelio según Juan, cuando Pedro le pregunta a Jesús ya resucitado al final, capítulo 21, ¿no? Cuando le dice, Señor, ¿y qué hay de este? Y por Juan, ¿es cierto que él va a seguir viviendo hasta que tú regreses? ¿No? Esa pregunta, y Jesús le dice, ¿y a ti qué? ¿No? ¿A ti qué te importa? No te preocupes por esas cosas. Pero miren, el propio Juan, de los 4 evangelios, el más maduro, y lo vamos a ver más adelante, pero también tiene ese tema. No quiero mezclarlos, pero simplemente para que tengan la tranquilidad de que detrás de frases como esta hay un poco la idea que luego la propia iglesia se va a corregir. Luego hoy día, cuando estudias teología, te enseñan que la parucía tiene como que 2 miradas, una parucía cercana y una parucía tardía. Y la posición actual, obviamente, es la parucía tardía. Estamos en el siglo XXI, esto es del siglo I, han pasado 20 siglos y no se ha producido la segunda venida de Jesús. Estamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿sí hay manitos levantadas? Hay 2 manitos, primero Augusto y después Norita. También se podría interpretar esta última frase como que, dado que el reino de Dios también en los evangelios también lo muestran como un granito de mostaza que crece hacia un gran árbol, también se puede interpretar como si fuera el reino de Dios que va a comenzar desde una comunidad cristiana muy pequeña y va extendiéndose y va a ser la gran iglesia que conocemos hoy, ¿no? Y ellos van a experimentar, los presentes van a experimentar parte de eso, ¿no? De la extensión de esa iglesia primitiva hacia distintas comunidades nuevas. Claro, puede ser. Puede ser, ¿no? Ya con Marcos en el año 70, en la línea de lo que comenta Augusto, ya hay una comunidad de seguidores de Jesús en Roma, ¿no? La que Pedro había formado y de la que Marcos es parte, y Marcos un poco escribe esto por pedido de ellos, ¿no? Entonces puede ser por ahí también. Sí. ¿Había otra persona? Sí, yo, Manuel, pero bueno, no sé si de pronto me adelante un poquito, porque más adelante el mismo Marcos se va en Marcos 13:32 se dice, por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces ahí como que me queda la duda Claro. también. No, claro, pero esa duda cuando lleguemos al capítulo 13, pues. Ya. Claro. No, si no, no vale, pues. Gracias. Estamos a mitad de la película y ustedes quieren hablar del final. Pero la mayoría no han visto el final, estamos en la mitad, ¿no? Por eso ir avanzando como va yendo el texto. Ese es un poco el mínimo, un mínimo de orden que tenemos que tener. A ver, entonces avanzamos. Y acá tenemos otro episodio maravilloso. La transfiguración. ¿Alguien que lo pueda leer? Yo voy a leerlo, Manuel. Gracias. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte elevado. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban, ¿qué significará resucitar de entre los muertos? Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Gracias, Guillermo. A ver, ¿comentarios? Esta escena magnífica, maravillosa, ¿no? Jesús se transfigura frente a 3 de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Me parece que son los más cercanos. En varios momentos están ellos 3. Y se transfiguró en presencia de ellos. Judith, adelante. Bueno, en lo que he podido analizar aquí, es una escritura súper linda donde vemos que Jesús muestra su divinidad, ¿no? Se muestra como Dios, ¿no? O sea, muestra su divinidad en pleno. Eso es lo que yo más o menos he analizado. Bien, Judith, gracias. Claro, de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque miren, si en la multiplicación de los panes, Jesús presenta una prefigura de la Eucaristía, aquí tenemos una prefigura de la resurrección, una prefigura de esa divinidad de Jesús. Y entendamos esto, miren en el contexto que estamos. Estamos aquí nomás. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Y vimos cómo la respuesta es tan tibia, tan a medias. Tú eres el Mesías, pero no entiendo bien el alcance de ese concepto. Y aquí Jesús se transfigura. Y Pedro, Santiago y Juan presencian esto. La divinidad de Jesús. Veamos esto, ¿no? Jesús dándose a conocer. Y sigue el texto y dice: y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. ¿Qué hacían Elías y Moisés? ¿Por qué Elías y Moisés? ¿Quién se anima? A Moisés lo conocemos quizá más que a Elías, no sé, pero ¿por qué ellos dos? ¿Quién se anima a orientarnos? Augusto, sí. Bueno, Moisés es la representación de la ley y Elías es el principal, mayor de los profetas, es la representación de los profetas, y ambos, digamos, están ahí con Jesús. Quiere decir que Él es la unificación de todo eso, ¿no? Pero también otro punto importante es ver cómo aquí está prefigurado la Trinidad. El concepto de la Trinidad también está muy claro aquí. Tenemos a Dios Hijo en Jesús, tenemos a la voz del Padre, y la nube
que cubre con su sombra, que es el Espíritu Santo, así como cubre con su sombra también a María, el Espíritu Santo, de esa misma forma también a Jesús. Entonces ahí tenemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Bien, gracias, Augusto. Entonces vamos por partes, ¿no? Augusto nos dice Elías y Moisés. No sé si todos lo siguieron. No sé si alguien más. A ver, en la explicación que hizo Augusto. ¿A quién personifica Moisés? ¿Y a quién personifica Elías? Augusto nos dijo, Moisés personifica la ley y Elías personifica los profetas. ¿Ok? Estoy repitiéndolo y está bien. ¿Pero lo entienden? ¿Qué significa uno y lo otro? ¿Qué significa la ley? A ver, para mí es la esencia o las bases de la creencia del pueblo judío. Y es como sí, todo, la esencia de ellos mismos, ¿no? De su creencia, de su fe, de toda su cosmovisión religiosa con Dios, ¿no? A mí acá lo que me fascina es lo que dijo el compañero anterior, eso de la transfiguración, que él ya se da un paso más y se manifiesta como Dios, como lo han dicho, ¿no? Y en esa confusión para los Santiago, Juan y Pedro, que realmente no entendían, era como te voy aclarando un poquito quién soy yo. Claro. Entonces, bueno, sí. Perfecto, gracias. Queda claro entonces que Moisés representa la ley. ¿La ley qué es? Es la enseñanza que Dios Padre le transmite al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Y nosotros lo resumiríamos en los 10 mandamientos y nos quedamos cortos. Porque como ya creo que hemos conversado, más que 10 mandamientos, la ley de Moisés, es decir, la enseñanza que el pueblo recibe de Dios Padre a través de Moisés, no consiste en 10, sino en 613 preceptos, 613. Los 10 son parte de los 613, y todo esto es Moisés. Y Elías personifica a los profetas. ¿Y cómo así? Porque si ustedes miran en su Biblia, ¿no? Van a ver profetas, y van a ver 3 profetas mayores y 12 profetas menores. Son 15 libros de profetas, más Daniel, 16. Ninguno de ellos es Elías. Entonces, ¿cómo es que Elías representa a los profetas y no escribe ningún libro? Es un tema, ¿no? No sé si tú mismo, Augusto, para que quede claro para todos. O sea, ¿por qué Elías personifica a los profetas? El profeta más importante de los libros del Antiguo Testamento es Isaías. El segundo más importante es Jeremías. Entonces, ¿por qué Elías? ¿No? Es una pregunta que por ahí más de uno puede hacerse. No estoy seguro, pero ¿no era Elías el que ascendió hacia el cielo? O sea, fue el único que ascendió al cielo. Se menciona el pasaje de donde asciende al cielo, o sea, no fallece, pero asciende al cielo, o me estoy confundiendo, no estoy seguro. Sí, es ese mismo. Es el mismo Elías que en un carro de fuego y llevado al cielo, ¿no? Y lo reemplaza su fiel discípulo. Pero está bien, ese es Elías. Ahora, Elías no escribe un libro, pero eso no le quita nada de su importancia. ¿De dónde sabemos de Elías? Si quieren saber de
Isaías hay un libro entero, 66 capítulos. Y luego Jeremías tiene un montón de capítulos. Y Ezequiel tiene un montón de capítulos. Y Elías no escribe nada. Pero no por eso deja de ser menos importante, ¿no? Y de Elías leemos en el libro de Samuel. Pero en fin, es otro tema, no quiero distraernos. Pero miren entonces, regresamos para que nos quede clarito lo que dijo Augusto hace un rato. Elías y Moisés representan cada uno a un gran aspecto de la cultura y de la religión de Israel, ¿no? La enseñanza de Dios, que conocemos como la ley, y los profetas. Uno y otro al lado de Jesús. Entonces, acá hay una reunión de Jesús con los dos que representan a toda la historia del Antiguo Testamento. Acá hay un mensaje de una unión, de una unidad absoluta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, como querramos verlo. Pero leemos más, ¿no? Dice, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabras de Pedro, pero en el fondo nos dice Marcos, Pedro no sabía qué decir. Estaban llenos de temor. Y esto no es novedad. Ellos andan en esa actitud siempre, ¿no? En el relato de Marcos, los discípulos siempre están confundidos y siempre tienen temor. Y viene esta parte muy linda. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y se le oía una voz. Este es mi hijo muy querido. Escúchenlo. ¿Esa voz de quién es? Es la voz de Dios Padre. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo de Jesús? ¿No? Está diciendo de Jesús, este es mi hijo muy querido, y da una indicación adicional. Escúchenlo. Volvemos al tema de fondo del Evangelio según Marcos, ¿no? Marcos tiene un propósito que les repito siempre, y es ayudarnos a descubrir a nosotros los lectores quién es Jesús. Miren, hace poquitito que Jesús ha preguntado a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y aquí Dios Padre nos dice quién es Jesús. ¿Lo ven? Está clarito, ¿no? Está clarito. Entonces, pero además Dios Padre dice que escuchemos a Jesús. Es un mandato que nos da, escúchenlo. ¿Y qué significa escucharlo? ¿Solamente poner oreja? Es escucharlo como debe escucharse. Escuchar con el corazón. Escuchar para comprenderlo. Escucharlo para seguirlo, ¿no? Y esta frase, hermanos, es de muchos significado también para el pueblo judío. Porque escuchar es un tremendo mandato que Dios, desde el Antiguo Testamento, le había dado a los judíos, a los israelitas, para ser más preciso. El famoso Shema Israel. Shema en hebreo significa escucha. Entonces, esa orden que da Dios, escucha a Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Le enseñarás de él a tus hijos, sea echado en la cama o caminando, sea en tu casa o en el camino, y en cualquier circunstancia de la vida, enseñarás a tus hijos
esto que te he enseñado. ¿No? Escucha, Israel. Y acá Dios Padre dice de Jesús, escúchenlo. Miren, el mismo verbo. Y hoy, ¿cómo leeríamos eso, hermanos? Si el Señor nos dice, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. ¿Cómo escucho a Jesús? ¿Cómo escucho a Jesús? Hoy en el siglo XXI. Orando. Cada vez A ver, que, bueno, en mi orando, caso, perdón, orando esta parte. disculpe, en mi caso, bueno, yo escucho a Jesús cada vez que lloro, me dirijo hacia Él en las mañanas, en los momentos que simplemente quiero estar con Él, oro y doy gracias, pido perdón, y ahí yo le digo mis necesidades, lo que siento, pienso, y Él me responde, ¿no? Ahí o cuando Él cree que es conveniente, ¿no? Claro, Diana, yo les recuerdo, miren, sí, la respuesta es muy clara, pero yo les recuerdo la reflexión que sobre esto hizo San Ambrosio. En el siglo IV, San Ambrosio, el maestro de San Agustín, nada menos. Y Ambrosio nos dice, yo le hablo a Dios cuando oro, pero lo escucho cuando leo la Biblia. Miren, no son palabras mías, es palabra de San Ambrosio, que luego San Agustín va a repetir. Tanto que alguna gente piensa que es una frase de San Agustín, pero fue de su maestro, ¿no? Yo le hablo a Dios cuando oro. O sea, y en mi oración y en tu oración diaria, Diana, estamos hablándole a Dios. Pero ¿en qué momento Dios te habla a ti? Si San Agustín y San Ambrosio y su maestro estaban en lo correcto, ellos nos dicen, yo le hablo a Dios cuando oro, pero Dios me habla y yo lo escucho cuando leo la Biblia. Miren. Y entonces yo aprovecho el momento, que es lo que estamos haciendo en esta larga serie de reuniones, y es un curso medio long play, estamos recién a la mitad, y es el primero de 4 evangelios en este plan. ¿Cuándo terminaremos? ¿No? Alguien se preguntará. Pero es escuchar a Dios. Leer la Biblia, leer el Evangelio, es escuchar al Señor. Y esa frase se cumple de perilla. Este es mi hijo muy querido, escúchalo. Señor, ¿cómo te escucho? Entonces, si yo me quedo, que está bien, no voy a decir que está mal, pero está bien, pero le falta. O sea, yo digo, en mi oración lo escucho. Pero Ambrosio y Agustín te decían, hermano, cuando tú oras, tú hablas. Escuchas cuando lees la Biblia. Porque ahí está la palabra de Dios que te habla. Y ese es el valor que tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? O sea, oración y lectura de la Biblia, lectura meditada de la Biblia. Y eso se llama lección divina, que en la iglesia está desde muchísimos siglos. Hay diferentes técnicas y formas, pero ustedes lo deben haber visto, ¿no? Hacer oración desde la Biblia. Entonces no es solamente que yo oro, pero también al hacer una lectura orante de la Biblia, entonces Dios me habla a mí. Adelante, hermanos. Lo que dice es cierto, incluso a veces cuando oramos, en las respuestas está el mensaje bíblico que en algún momento hemos leído, es como que Dios lo trae en ese momento, ¿no? O alguna duda, la palabra de Dios que en algún momento leímos es como que viene en respuesta a algo que dudamos. Y claro, y la Biblia es un libro inspirado por Dios, no ese es el Espíritu Santo hablándonos, realmente cuando la leemos y meditamos es Dios hablándonos, ¿no? Yo siempre doy mi testimonio cuando me toca dar mis charlas y digo, yo soy una católica completamente, vivió 30 años de su vida completamente ignorante, yendo solo a misa los domingos y jamás abría mi Biblia en día a día. Y realmente yo siento que aprendí a amar, a conocerlo, a tener la mayor voluntad para obedecer lo que él me decía cuando meditaba diariamente
y leía y cuando meditaba su palabra diariamente y cuando oraba diario con él. O sea, ahí es cuando yo empecé a sentir un amor inmenso y una necesidad de predicar su palabra a todo aquel que no lo conoce, porque realmente es como el Espíritu Santo te da esas ganas, ese amor, esa voluntad de hacer lo que Él te pide que hagas, ¿no? Antes era como que iba domingo nada más a misa, entraba por aquí, salía por allá, pero realmente mi tiempo con Dios diario, a solas, entre Él y yo, en la meditación y en la oración, que yo siento que ese amor por Él creció, lo que no había crecido quizás en 30 años, ¿no? Que Claro. quizás era un cumplimiento más que un amor de verdad. Claro, claro, Diana, gracias por compartir, porque nos cae bien a todos, ¿no? Muy lindo. Pero miren entonces, yo les digo como reflexión, aprovechando esta pequeña lectura, ¿de qué nos perdemos si no leemos la Biblia? De poco, ¿no? Imagínense. ¿Y cuántos cristianos y cuántos católicos tenemos la Biblia cerrada a un lado? Si es que la tenemos en casa. Si la tenemos está por ahí en alguna repisa, pero que yo la abra y tenga la costumbre de leerla de manera ordenada, seria. Es muy poco, no sé, hay casos, pero son los menos. Y les digo, hermanos, la reflexión, ¿y de qué nos perdemos? Acá está la respuesta, de escuchar a Jesús. Jesús es el Hijo amado y tenemos el mandato de escucharlo. Pero yo le digo, ¿sabes qué, Señor? No voy a leer la palabra, no te quiero escuchar. Miren, claro, nadie se lo diría, ¿no? ¿Cómo va a ser que se lo digas? Pero en la práctica lo decimos. Señor, no leo la palabra, no te quiero escuchar. Pero luego, cuando estoy conversando con amigos, hermano, porque el Señor no me habla. No sé qué pasa, eso lo he escuchado varias veces yo. Qué suerte de algunos que el Señor les habla. A mí nunca me habla. Acá un poco la respuesta la vamos viendo, ¿no? Creo que había alguien más, creo que Guillermo. Yo lo que quería decir, responder a tu pregunta con lo de San Ambrosio, porque fue lo primero que aprendí en la introducción a la Biblia, ¿no? Uno habla con Dios cuando ora y Dios le dice a uno, a cada uno, a través de la lectura de la Biblia. Claro, gracias, Guillermo. Claro, recordando al maestro de San Agustín, tremendo San Ambrosio. Entonces miren esta transfiguración con todo lo que trae de cola. Maravillosa, ¿no? Pero luego nos queda un poco dentro de lo lindo de este momento, el temor que sienten los discípulos. Y lo marco aquí, perdón, acá. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Siempre con temor. A ver, vamos avanzando un poquito más antes que nos vale la hora. Creo, pero ayúdame a tener más fe. ¿Puedo leer, Manuel? Claro. Creo, pero ayúdame a tener más fe. Marcos 9, 14 al 39. Cuando volvieron donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué están discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca.
Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, ¿está muerto? Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Gracias, Ayarse. No, miren acá. Yo he marcado en amarillo, todo es posible para el que cree. El poder de la fe. Tremendo mensaje, ¿no? Todo es posible para el que cree. ¿Y cuánto creemos nosotros? ¿Y por qué los discípulos no pudieron curarlo? Porque les faltaba fe. Porque están en proceso. Luego van a poder hacerlo. Pero ahora que están a mitad del camino de su propia conversión, les falta esa fuerza de la fe. Miren, y avanzamos para terminar este capítulo 9. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Al salir de... Siga nomás. Ok, gracias. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Gracias, Tita. Seguimos en la misma línea, ¿no? Jesús les explica bien claro, pero los discípulos no lo comprenden y están con temor. En este caso, temor a hacerle preguntas, pero es temor al final. Si alguno quiere ser el primero, Si alguno quiere ser el primero. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, el que quiere ser el primero,
debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Gracias, Luis. Miren qué lindo. Tres partes, ¿no? ¿De qué hablaban en el camino? Y ellos habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. ¿Qué sentido tiene esa discusión? ¿Quién es más importante? ¿Qué refleja? Es un sentimiento bien humano, ¿no? Pero uno se siente más que los demás y los demás sienten celos. Lo mismo. Y Jesús les enseña y les dice: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos, el servidor de todos. Y eso en otro evangelio, mucho más adelante, se va a ver más clarito, ¿no? El lavado de los pies. Pero bueno, es una cosa que viene después. Simplemente lo menciono. Y después, tomando un niño, lo pone en medio de ellos y abrazándolo dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mí, ¿no?, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al Padre. ¿Qué tal argumento, no? Aparece acá. Después, cuando leemos los otros evangelios, cuando leemos a Juan, ya somos pues maestros, ¿no? Entonces esto no nos va a sorprender, ¿no? Juan tiene en su testimonio del Evangelio de Jesús esto desarrolladísimo. Entonces, tú has estudiado a Juan, ya te ríes de esto, pero en este momento es una tremenda afirmación. Una tremenda afirmación que está haciendo Marcos. El que recibe uno de estos pequeños, en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Esa cadena fuertísima que está desarrollando. Clarito, ¿no? Jenny, sí, adelante. Sí, tenía una pregunta. ¿Quiénes eran específicamente estos pequeños a quienes se refería Jesús? Los niños. Son los niños. ¿Y qué cosa tiene un niño que sea especialmente llamativo para Jesús? ¿No? Les pregunto. ¿Sí, Diana? Con respecto a eso, lo que el Señor me habla es que, o sea, ser como ese niño que en la inocencia y pone siempre disposición para recibirlo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuando doy mis charlas también digo: Jesús es un caballero, Él no es un impostor, Él no te obliga a nada, nos da la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Él tiene el poder y la gracia para hacer todo lo que Él quiera que hagamos, pero no lo hace porque nos deja la libertad de elegirlo y dejarlo entrar en nuestro corazón, o simplemente no oír su voz y hacer lo que nos da la gana, ¿no? Él es así. Entonces, en su infinito amor, como nos ama tanto, sabe qué es lo mejor para nosotros, como lo peor. Entonces, al hablar con Él, Él nos da consejos y cuando lo obedecemos, nos va bien, pero cuando lo desobedecemos, a veces las cosas salen como menos esperamos, ¿no? Eso. Excelente. No sé si les quedó claro. ¿Les quedó claro a todos? Está excelente la respuesta. Entonces, dijo Diana, un concepto muy lindo, pero se resume en una palabra. ¿Por qué el niño? Porque el niño es inocente. Y un auténtico cristiano debe tener la inocencia de un niño.
¿no? Ser como niños en nuestra limpieza interior. Y en fin, esto se relaciona con las bienaventuranzas. Y sería otra vez adelantarnos al ir contra lo que yo les pido, pero es que volamos, ¿no? Perfecto. El niño es inocente. El que recibe a uno de estos inocentes en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Recibe a Dios Padre. Tremendo, tremendo. Y acá terminamos capítulo 9. Quien no está contra nosotros, está con nosotros. Fue cortito. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra de Gracias, Dios. Ana. Miren, gracias, Ana. El que no está contra nosotros, está con nosotros. La reacción de los discípulos se comprende, ¿no? Oye, ¿quién es él para hablar de ti, Señor? Y Jesús le dice: no se lo impidan. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Tremenda respuesta. Y acá, ¿qué? No terminamos. A ver, hagamos esta y nos quedamos. Si tu mano te incita a pecar, corta. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la ajena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la ajena. Y si tus ojos es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Gracias, Glenny. Miren, esto ya se puso otra vez como dificilón y estamos en la hora. Entonces, más bien yo lo marco para comenzar el próximo martes, volviendo a leer esto. Y con tiempo comentarlo, ¿no? Porque merece más de un comentario. ¿Ok, hermanos? Entonces, no sé si habría de parte de ustedes algún comentario final para esta reunión. Miren, hemos avanzado casi hasta el final del capítulo 9. Estamos avanzando despacio, pero comprendiendo, ¿no? Espero que así sea. Yo les agradezco mucho nuevamente, sí, adelante. Queremos agradecerte más bien a ti y si me permites, quería pedir si hay alguna persona que quiera hacer, por favor, una oración final que les salga del corazón para agradecer este maravilloso tiempo que hemos pasado todos juntos. ¿Puedo hacer la oración, Luisa? Sí, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por haber permitido esta reunión.
Bendice a cada uno de los hermanos participantes. Bendice a nuestro profesor Manuel. Concédenos la fuerza para perseverar en este camino de aprendizaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Linda oración, realmente. Y muchas gracias a todos, pero sobre todo al Espíritu Santo.